Buenos días a los que están en Facebook y buenos días a los que están presentes. Primero vamos a orar y luego vamos a hablar del tema que es pruebas y tentaciones. Pues gracias Señor por tenernos reunidos el día de hoy. Ilumina nuestro entendimiento, que podamos aprender de tu palabra, podamos seguir tus pasos, entender las cosas como tú quieres, danos sabiduría y bastante gozo en ti, Señor, para seguir cabalmente siguiendo los pasos que tú quieres que demos, y pues que siempre se haga tu voluntad de primero y tenerte a ti por primero de todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Ok. A ver, ¿qué pensaríamos que es sobre pruebas y tentaciones? ¿Son la misma cosa? ¿Son cosas diferentes? Bueno, fíjate que inicialmente, no sé si fue que la vista me engañó, pero yo leí pruebas o tentaciones. ¿Ya? Pruebas o tentaciones. Bueno, en realidad podríamos tomarlo como que hay una cercanía ahí entre esos dos términos, porque si yo tengo este teléfono aquí que no es mío, ¿verdad? Es una prueba a ver si yo me lo robo, si no hay nadie más. La tentación está ahí presente, pero me están poniendo una prueba de mi honestidad, de mi integridad. ¿Sí? Es una tentación. Indudablemente es una tentación. ¿Lo agarro o no lo agarro? Ah, no, pero un momentico, me está tentando el demonio, pero no voy a caer en eso. O sea, la prueba está en que tú lo vas a aceptar o no. Sí, está bien. Las pruebas son tangibles, las tentaciones están aquí. Sí. Las pruebas son tangibles, todo eso que te pasa en el mundo, y las tentaciones están en la mente. La mente sí, es verdad. Porque tú no puedes prevenir la tentación. O sea, tú no puedes, a futuro que te va a tentar, es en la mente cuando tú ves la cosa. ¿Okay? Las pruebas siempre las tienes, siempre hay cosas fuera, siempre hay cosas que te están pasando. Las tentaciones están aquí. Como decía Pablo, sí. salgo, en la mañana me levanto bien, no quiero pecar, pero ya en el transcurso del día peco. Hago lo que no quiero. Porque están afuera las tentaciones, pueden estar aquí. Sí, yo podría decir, me pusieron una prueba, pero no caí en la tentación. Sí, en parte sí. Vamos a ver ahora. Sí, de verdad que hay una buena idea por ahí. Tentación es el impulso que nos lleva a actuar en contra de los mandamientos y principios de Dios. Somos tentados por Satanás o por nuestros propios pensamientos, que ha sido afectado por el pecado heredado y el pecado practicado a lo largo de la vida. La tentación nos lleva a pecar y alejarnos de Dios. Entonces, exacto, cuando uno tiene ya sea por Satanás, como hizo con Jesús, lo tentó, aún así Jesús no pecó de ninguna manera. Y por nuestro propio pensamiento, en la mente, nuestros propios pensamientos llevan a, bueno, pero de repente no es tan malo como se dice, o de repente, y uno busca tratar de convencerse para justificarse de que ese pecado, eso que quieres hacer, no es tan malo así. Entonces, sí, ahí la tentación y la práctica, eso, trabaja que sea algo, que no sea algo fuerte, sino que sea algo, puede pasar y no pasa nada. Puedo hacerlo sin que pase nada, pero si es algo bien serio y bien grave. Prueba, es la gracia de Dios preparándonos para ser como Jesús. Las pruebas fortalecen la fe y desarrollan el carácter conforme al carácter de Jesús. Las pruebas no nos llevan a pecar, sino a crecer en nuestra relación con Dios. Entonces, la tentación es algo que la tentación nos lleva a pecar. Y la respuesta como cristiano es resistir a eso, no caer en ese pecado, no caer en eso. La prueba no te va a llevar, no vas a pecar por la prueba, simplemente Dios quiere moldearte,
irte llevando a ver qué tal. ¿De verdad tienes esa fe a Dios? ¿De verdad tienes a Dios de primero sobre todas las cosas? Vamos a ver, cuando llegas a confrontarte con algo, si de verdad sientes que sí, voy a seguir con Dios, o ay, la cosa está difícil, prefiero darme unos pasos atrás o no seguir en igual. Entonces, uno mismo se va dando cuenta también qué tan cerca estás de Dios. Perdón, venían de la semanita, disculpa la interrupción. Sí. Y no está nadie para ayudar. Tranquilo. Disculpa. Ok, ahora vamos a hablar un poco. Hay un 1 Corintios, capítulo 10. Me gusta mucho como el apóstol Pablo va redactando, va empezando con recordarnos varias cosas sobre cómo el pueblo de Israel, cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel recibió las bendiciones de Dios, pero aún así cómo ellos respondieron a todo eso, cómo la prueba y la tentación y la prueba estuvieron presentes en todo eso y cómo se lidió con eso. Entonces voy a ir citando un poco 1 Corintios con el Éxodo y vamos a ir con lo que quiere el apóstol que recordemos con las cosas que fueron. Y de ahí vamos a sacar después un desarrollo. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando dice todos estuvieron bajo la nube, se refiere al Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí vemos la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche. Y cuando dice todos pasaron por el mar, Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí recordamos el evento. Ahora vamos a Corintios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Éxodo 16. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y aquí vemos cómo estuvieron el pueblo de Israel viviendo 40 años, recibiendo maná del cielo y agua de la roca. Entonces vemos cómo Dios se ha manifestado en grandes maneras al pueblo diciendo, fíjense, no hay obstáculo para mí. Yo puedo hacer que todo, el alimento lo puedo sacar del cielo, puedo que de la roca saca agua, puedo hacer todas las cosas que ustedes necesitan, todos los enemigos que ustedes tienen, puedo derribar a todos los enemigos, todas las necesidades las puedo cubrir. ¿Puedo multiplicar los peces? Sí. Adelante, bienvenidas. Gracias. Gracias. Ok, recapitulando rápidamente, estamos viendo cómo el tema es pruebas y tentaciones. Y estamos viendo porque las tentaciones nos llevan a pecar. Y Dios manda a resistir a esas tentaciones. Y las pruebas nos llevan a fortalecer, vienen las pruebas. Las tentaciones vienen de Satanás y de nuestros propios pensamientos. Las pruebas vienen de Dios.
Y Dios es el que nos lleva nos da esas pruebas para que para tener esa fuerza para que podamos enfocarnos en Él. Y fortalecer. Y entonces estamos viendo aquí en el 1 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo nos habla de la historia de cómo iba viviendo el pueblo de Israel, cómo Dios ha trabajado con el pueblo de Israel y cómo aquí se han visto las pruebas y tentaciones. Pues el pueblo de Israel pasó, Dios los llevó por una nube, los fue guiando por una nube una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Dios abrió el mar para ellos, para que pudieran pasar. Aquí, como vemos, Dios provió maná del cielo a las personas por 40 años. Mientras estaban en el desierto y no había nada, Dios hizo caer comida del cielo. Y así se mantuvieron. Y hizo sacar agua de la roca. Entonces Dios está mostrando al pueblo diciendo, no hay ninguna cosa que me detenga a mí. Todos los enemigos fuertes que ustedes veían, los egipcios, los pude derribar. Todas las necesidades que ustedes tuvieron, se las di, están sustentadas. O sea, no hay un impedimento, no hay nada fuera de mi capacidad que pueda hacer yo. O sea, puedo hacerlo todo. Dios está dando ese mensaje a su pueblo y yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y en Números vemos, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Entonces vemos aquí cómo, después de Dios haberse manifestado de tantas maneras, de tantos milagros, haciéndose saber de que, mira, no hay un obstáculo para que tú no creas en mí. O sea, te he mostrado todo para que yo lo que pido es que tú creas en mí. Yo estoy contigo, aquí estoy luchando contigo, estoy venciendo tus enemigos, estoy dándote todo lo que necesitas. Estoy sujetando todas las cosas. Tengo el control de todo. Y aún así Dios dice, te prometo que te voy a dar la tierra de Canaán, esa va a ser tuya. Y entonces va Moisés y manda 12 espías a que vayan a chequear la tierra. Y cuando van los 12, entonces 10 de ellos ven, habían algunos gigantes viviendo allá, había situaciones, pues no estaba sola en el lugar, habían sus cosas. Pero vieron esos problemas más grandes que Dios. ¿Acaso si Dios pudo haber vencido a Egipto, que era la potencia mayor en esa época, pudo haber todas las cosas que hizo, todo el sustento, tantas cosas que uno hasta hoy en día con tantas tecnologías y nadie llega ni acerca a lograr, este mundo no llega a acercarse a las maravillas que Dios ha hecho. Y en esa época entonces, y para ellos, para esos 10 espías, fue mayor la preocupación y el problema de esos gigantes o de cómo habitaban allí, que la grandeza que Dios tiene, de las promesas que Dios dice, yo te prometo que eso va a ser tuyo. Entonces, ahí caen en esa tentación en el aspecto de que minimizan el poder de Dios y ven qué grande es ese problema. Y así uno en la vida cotidiana muchas veces puede ocurrir, que uno llega a pasar por un problema y, ay, ¿por qué me pasó esto? Qué complicado, ¿cómo salgo de esto? Y ves problemas tan grandes que entonces, ay, ¿acaso Dios no está contigo? ¿Acaso no eres cristiano? ¿Acaso Jesús no murió en la cruz por ti? No hay un propósito para ti. ¿Por qué vas a detenerte en esto? Si Dios permite algo, Él te da una salida para eso también. Tienes que enfocarte en el Señor y el Señor siempre tiene una solución para eso. Ahí hay una cosa tan importante cuando tú hablas de esta época, la época de ellos. A lo mejor pues, si el que vive en esta época y ve tanto avance tecnológico que no se imagina las cosas que el hombre ha podido hacer e inventar, lo pongan a dudar de la existencia de Dios. Pero es que en esa época no existía esa tecnología que hay ahora y la gente incluso era
menos incrédula, y sin embargo se dejó arrastrar por las pasiones propias del hombre, viendo todo lo que el Padre y el Hijo hicieron, que estaba en su quinto Dios. Porque en esta época a lo mejor tú dices, pues mira, en aquella época no había televisión, ¿quién inventó la televisión? Estamos avanzando tanto, ¿será que Dios por qué no lo inventó en esa época y no ahora? O sea, la diferencia es muy grande y te das cuenta que con todo lo que Dios ha hecho, es más, el mismo pueblo de Israel hoy no está siguiendo los mismos preceptos de la Biblia. Los israelitas no están siguiendo los mismos preceptos de la Biblia, ellos tienen muchas contradicciones ahora. Sí. Actualmente tienen muchas contradicciones, a pesar de que la Biblia habla que es el pueblo elegido. ¿Okay? Y hay muchas contradicciones que ellos mismos han tergiversado de la Biblia, por su propio beneficio, por poder, por lo que sea, pero lo han tergiversado. Los israelitas. Sí. Es más, ahí tienes el Papa, te voy a poner el ejemplo, ya acaba de decir que él deja la puerta abierta a una renuncia. Porque se ha dado cuenta que, con Dios, que es el Papa, el peor Papa que ha pasado desde la historia católica, y yo creo que ni siquiera los Borgias que eran unos depravados, incluso hasta de incesto y todo, este Papa, con ese apoyo que le ha brindado a los comunistas, a los corruptos, a los dictadores, que nunca se ha querido manifestar en contra de ella, pues digo, hay que sacarlo. Debió haber seguido ya. Como dijo un tipo en estos días que sacó y le dañó la rodilla, que debió dañárselas todas para que no camine mal. Esa es la pobre hombre. Por lo menos llevándolo a la época de ahorita, yo digo, o sea, tan sencillo como la pandemia, o sea, Dios puede, o sea, con toda la tecnología y con todo lo que hay, que no hemos, o sea, no se ha podido, con toda la tecnología de la ciencia, todo, y todavía estamos en pandemia. Sí. O sea, son cosas que, o sea, Sí, Dios sí, nos está poniendo esa prueba. Pero fíjate que lo veía, porque nosotros vemos ahorita, perdona que te quito un poco de tiempo, nosotros vemos pocos milagros. Vamos a estar claros, nosotros vemos pocos milagros, vemos la tecnología como un milagro, pero en esa época veía cómo Jesucristo delante de ellos sanando a un enfermo, haciendo bien a un ciego, y sin embargo todavía eran hasta sus propios apóstoles que andaban con ellos, como ellos que lo creyeron. Como Jesús le dijo, incrédulos, digo, ya no hay lo que hacer. Él quería decir, ya yo no hay lo que hacer, pero ustedes crean en mí. Fíjate cómo en esa época, exacto, en la época de Moisés, cómo esa gente tuvo el privilegio de ver el mar, Sí, señor. las plagas. Y sin embargo, En la época de Jesús, tantos milagros que ha hecho Jesús. ajá. Y uno, exacto, y uno dice, ay, hoy es verdad, hoy en día, pues uno ha visto un mar que se abra así, o no nadie ha visto algo así. Pero está la palabra de Dios, completica para nosotros. Eso estoy claro, yo estoy claro. Y La fe es lo que no ve. Y hoy en día tenemos el Espíritu Santo 24 horas al día, 7 días a la semana. Que aunque no hayamos estado presentes en esos días de ver el mar o de ver cómo Jesús alimentó 5.000 personas con los panes y peces y ver esas cosas, eso fue hace 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, y no hay un testigo que diga, eso fue así, nadie, no lo vemos. Pero el Espíritu Santo da testimonio y te da esa seguridad de que eso fue así. Yo no necesito haber estado ahí, yo sé que eso fue así. Lo que pasa es que aquí siempre puedo utilizar el término prueba. ¿Verdad? ¿Por qué está el Papa allí? Bueno, por ahí. Dios. Por- Ahí, porque siempre decimos, Fidel llegó a Cuba porque Dios le puso esa prueba a los cubanos. Chávez llegó a Venezuela Yo lo permití. porque Dios lo permitió. ¿Verdad? Ahora bien, algo va a pasar, ¿verdad?, con el Papa, porque como ha dicho Arnoldo, el hombre ha manifestado estar a favor de los tiranos. Ajá. Ahora bien, relacionado a los milagros, yo te aseguro, les aseguro, que si ahorita se abre el mar en dos, los incrédulos van a decir, eso es que hubo un maremoto. No, eso no es Dios. Lo que es que la incredulidad está ganando terreno. El hombre cada día se aleja más de Dios. ¿Por qué? Porque se ha materializado demasiado. Mucho amor a lo material, al dinero. Entonces sí nos hace falta. Sí
que nos hace falta más gente que promueva la palabra del Señor. Como ahorita lo está haciendo Gustavo. Exacto. Amén. Sí, exacto, sí. Y sabemos que bueno, el mundo va a ir de mal en peor hasta que venga Jesús. Es bíblico. Es la verdad. María. Sí, yo quería añadir que pues todas esas cosas pues son terribles a la vista de nosotros en nuestra humanidad, pero como Dios dijo que todo tiene un propósito. Nosotros ahora no lo entendemos, pero pues llegará el momento en que pues podamos entender por qué pasó cada cosa. Sí. Seguro. Nos ayudamos a crecer, Ajá. a creer. Sí. Nada sale del control de Dios. Exacto. Todas las cosas tienen un propósito. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y para los que somos de Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Conforme al propósito en la que son llamados. Somos llamados. Entonces, exacto. Para los que estamos con Dios, podemos asegurarnos de que aunque, ay, ¿qué tan malo? ¿Por qué me pasó esto? O aquella cosa. Pero Dios está moldeando para que tenga algo bueno. Amén. Fíjate, ahorita que aprovecho y pongo como ejemplo una tentación, por ejemplo, estamos viendo la serie de Génesis en una producción brasilera que saca varias series, que creo que ya varios saben, y estamos viendo la serie de Génesis, la parte de José. Entonces, en la Biblia te comenta de que José fue la esposa de Potifar, que era el guardia, el jefe de José. La esposa lo seducía en muchas ocasiones y José se apartaba de ella. Y eso fue algo. Entonces, aquí aquí te ponen cosas bíblicas, pero también te ponen algunas novelas, algunas cosas te ponen un poco de historia. Pero me gustó una parte que le ponen muy buen ejemplo. Por ejemplo, José, la mujer fue seduciéndolo poco a poco y él se alejaba, hasta que tuvo un momento en el que ella le llegó y le arrancó los vestidos y él se fue. Y ella de tanta amargura, de tan molesta de que él la rechazó, entonces salió diciendo, José abusó de mí, y entonces y fue el jefe y lo puso en la cárcel a José. Y entonces, bien injusto, pues, porque de verdad que exacto, José sabe que no hizo nada. Y entre esas, estando en la cárcel, esto lo pone en la serie, pues, estando en la cárcel, hay otro compañero, hay varias celdas, pues, entonces hay otro que el personaje es Satanás. Satanás está como en el cuerpo de una persona, él está ahí y le está diciendo, mira, José, yo sé que tú eres, es como si fuera otro preso, pues, se le dice, mira, yo sé que tú eres inocente, que tú no hiciste nada de eso, a mí me van a sacar, yo tengo unos amigos que me van a sacar de esta cárcel, yo voy a pedirles que te saquen a ti también. Y yo sé, bueno, pero ¿qué interés tienes tú en ayudarme si no nos conocemos? ¿O qué sabes tú de mí? Pero bueno, está ahí. Y entonces después, hasta que llegó el día, y entonces vinieron los amigos y sacaron a este hombre, y entonces habían varias celdas, pero vamos a liberar a José. Y cuando le abre la puerta, José, vente, vamos a huir, que tú eres inocente. Y José dice, bueno, es verdad, yo soy inocente, pero ¿por qué tengo yo que huir? Si yo, pues ahí uno te pone la tentación y el hecho de que, oye, es verdad, que me la puso así de fácil, vamos a huir rápido, porque de verdad que yo, ¿qué otra oportunidad tengo? Porque él decía, la otra fuera que la esposa del jefe justificara que ella se cometió el error y es como que ella se condene por mí. Eso no va a pasar, por decir. Diría él, entonces él diría, bueno, esta es la salida que tengo. Pero aún así él dice, pero es que Dios no atenta a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto vendría de Dios? Si yo soy justo, o sea, si yo soy inocente en este caso, si yo huyo, estaría yo aceptando como que si de verdad hubiera hecho eso hubiera sido culpable. Entonces, y si Dios me permitió que esto pasara, que esta injusticia pasara, Dios tiene una salida para esto. Y no es de esta manera, no me va a sacar de esta manera, va a hacer algo. Y fíjate que el plan de Dios lo sabe más adelante, que ya lo sabemos, que José tenía que estar preso en ese momento para que después revelase al faraón el sueño. Y de ahí fuese el gobernador de Egipto. Y siendo gobernador de Egipto fuese
administrar los alimentos para que cuando lleguen los años de hambre, el pueblo de Israel tuviera sustento y viviera, no perecieran, sino que fueran y él los mantuviese. Y todo eso fue plan de Dios. Y fíjense cómo vamos después, se pasan 400 años y ese pueblo de Dios ya se olvidó de José, se olvidó de Dios. Y bueno, pasan 400 años, se vuelven esclavos y ahí después claman a Dios y Dios coloca a Moisés. Y como vimos, Dios fue manifestándose con bastantes maravillas, bastantes milagros, diciendo que estoy yo para sacarlos a ustedes de todo esto y después de sacarlos de Egipto, de todas las cosas que hizo y prometiéndoles la tierra prometida a él. Entonces vamos en esto cuando entonces estas personas dicen, bien, los problemas humanos los ven mucho más grandes que el poder de Dios. Después de todas las cosas. Entonces dice, vosotros la verdad no entráis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, que fueron los únicos dos que sí se mantuvieron fieles a Dios. Vamos a 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Fíjense cómo Dios trabaja, todo esto sirve a nosotros para ver ejemplos de que Dios ha puesto, cómo Dios ha trabajado con nosotros y vemos aquí números, qué pasó. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y el Éxodo dice, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro fundido. Este fue Aarón. Aarón les tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces uno ve en esta parte, Dios, después de haber todas estas maravillas que hizo, entonces están en el desierto y Dios va a hablar con el pueblo y entonces el pueblo le dice a Dios, no, Moisés, mejor tú ve y habla con Dios y lo que te diga Dios, dínoslo y nosotros lo hacemos. Así dijo el pueblo. El pueblo no quiso ir directo con Dios, sino que Moisés, sé tú el intermediario y nos cuentas cómo fue la cosa. Y Moisés va al monte Sinaí y ahí es cuando dura 40 días en las que Dios trabaja con él y les da los mandamientos. Y entonces entre esa, y uno dice, ¿y no tuvieron paciencia para esperar un mes y medio a que viniese Moisés ya que ellos no quisieron hablar con Dios directamente, sino que Moisés, hazlo tú por nosotros? Y aún así, uno se pone a pensar, y aún así no tuvieron que esperar un poquito a que Moisés regresase con las noticias, sino que tuvieron que hacer un becerro, una figura, para decir, esta figura es la que nos sacó, para Dios ya no nos importa, ahora queremos una figura. Como la tentación o el deseo de la carne nos lleva a cosas tan absurdas, tan fuera del lugar, ¿verdad? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiestas para Jehová. Entonces, cosas absurdas. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es una cosa que no es que fue una vez o dos veces, fueron bastantes veces que caían y Dios tantas veces mostrándole que ellos aún así, y era una práctica de pecado que no querían
Sargento, de Charlton Heston, que es una de las grandes películas viejas que duró, primero creo que fue una de las pocas películas que duró más de 2 horas. Hay un personaje ahí que es el que se casó con la muchacha que era la novia de uno creo que era de Aarón, o de uno de ellos que andaba con ellos, que era el que manejaba los esclavos, y salió en el grupo con Egipto, y fue incluso uno en la película que edificó el becerro. Y yo decía, pero bueno, ¿y cuándo Dios va a matar a este? Me dio tanta rabia de verlo que siempre estaba conspirando, y era que le decía en el oído, y le decía, pero bueno, ¿cuándo Dios le va a pasar la factura a este? Y en ese momento yo tenía rabia, y yo decía, pero bueno, lo irá a matar, porque fueron tantas, yo no sé si fue el guión, que hizo el guión, que le dio ese papel al tipo, que fueron varias veces. Primero le quitó la mujer a Chay para el tipo. Después salió de Egipto y iba murmurando que para dónde iba, y incluso él iba sentado mejor que los demás porque el tipo tenía plata. Y luego cuando hizo el becerro, el tipo estaba ahí, cuando en la película se ve que pues, se tiró las tablas y se abre la tierra, pero él no se fue por ahí. Sí, después se ve que va entrando al pueblo, y lo dejó pasar para acá. Es más, que si no pudiera meterse en la película, yo hubiera metido un colocado. Sí, El camino siempre se filtra. Eso pasa cuando tú ves que estás rodeado de alguien que es malo, y tú dices, cónchale, ¿cuándo lo irá a castigar Dios? A veces no le pasa eso. Lo que pasa es que a mí, como Ustedes dice, con Fidel, nosotros con Chávez, con Maduro, y dicen, ¿cuándo? No le va a quedar como hicieron como dice el tipo con el Papa. Ha debido dañarle las rodillas, los codos y todo. pero fíjate que hay algo muy curioso. Llega una persona buena a dar buen ejemplo y lo rechaza la mayoría. Pero llega una persona mala y tiene más seguidores. Sí, así. Porque así trabaja el demonio. Porque somos fíjate pecadores. cómo Jesús, Que lo he visto en los estudios con Corinto, no dejamos de comprar con Joseph. Nosotros somos pecadores. No hay un hombre justo, ni uno solo. bueno, no ve Jesús quién mejor que Jesús, el propio Dios que vino y cómo lo rechazaron. Claro, lo condenaron. Sí. Lo cambiaron con una droga. María. Lo que pasa son aquí 2 cosas bien importantes que creo que nos muestran mucho la palabra desde el principio. En el caso de Aarón era el sacerdote, pero quiso calmar al pueblo, fíjate, pero él también en eso pecó. Ahora, traemos una naturaleza pecaminosa desde el Edén, con Adán y Eva, y entonces es la manifestación del mismo pueblo, porque ahí vemos cómo el hombre en su pecado tiene una necesidad de adorar a algo que sea visible, como en el caso de ellos, como no veían que ya, o sea, ellos dijeron, pues entonces Dios ya nos abandonó. En nuestra naturaleza humana puedes pensar eso aún en la actualidad cuando no te responde algo, tú puedes decir, entonces Dios me abandonó, o sea, ya no está conmigo. Y no, realmente nuestra naturaleza hace que lo que hagamos aleje, porque Dios no puede convivir con el pecado. Entonces hace que se aleje. En el caso del pueblo de Israel, eso fue, hubo una ausencia ahí de mucho tiempo de Moisés. Aarón quiso calmar al pueblo y se van sobre la idolatría. Pero es una naturaleza que traemos de ser idólatras, y no nada más con cuestiones de esculturas. Somos idólatras en nuestra persona, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, Con el dinero, con la riqueza, con el celular. O sea, somos idólatras en muchos aspectos. con Netflix. Con Netflix. ¿Por qué? Porque lo traemos en la esencia. Como decíamos la vez pasada, luchamos contra 2 fuerzas como humanos. La que ya viene de generación, de herencia, y la que el maligno nos anda rondando para la tentación. Entonces, como humanos, si no tenemos una comunión con Dios completa, como no la estaba teniendo el pueblo, porque andaban viendo modas de otros pueblos, como decías tú ahorita, que nosotros también lo hacemos. Pues de moda está esto, pues entonces me voy por acá porque así es mejor. Ahora está de moda las iglesias donde todo se ve como si fuera un show, un espectáculo, como si fueras a ver un teatro, con luces y neones y humo, y para que la gente esté contenta y aplauda porque ve que oye, aquí parece un auditorio, parece una obra teatral. O sea, seguimos las modas. La iglesia no era eso, Cristo no era eso, Cristo estaba caminando
consiguiendo las almas o tocando vidas, caminando sin ser ostentoso, con las mismas sandalias y la misma túnica. O sea, Él no nos enseñó eso. Entonces tenemos que tomar lo que Cristo enseñó. Exacto. ¿Por quién te quieres dejar guiar? ¿Por las cosas del mundo o por las cosas de Dios? ¿Por el mundo o por Dios? Sí. Y sí. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hasta el maná, no, ya eso no sirve. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces era algo que no, Dios, por más que les enseñaba y más que quería manifestarse entre ellos, y no quería. Así uno lo ve como también cuando Jesús, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Dice, Jesús habla sobre el reino de los cielos, pero no es dado para todos. Son aquellos a los que de verdad Dios le abre el entendimiento. Ya eso es cuestión de, lo entiende el que a quien Dios se lo quiere revelar. Pero dice que me causa curiosidad algo, perdón, Gustavo, que te interrumpí sin intención. Las maneras en cómo Jehová castigó al pueblo. No fue que te picó un zancudo. No. Serpientes ardientes. O sea, que primero le produjo terror. Terror, porque lo que veamos no es el terror. Yo veo una culebrita chiquitica y corro. Terror. ¿Ya? Sí. Entonces experimentaron miedo. Y después el dolor material, el dolor físico. ¿Verdad? Entonces no fueron castigos livianos. Sí. Fue duro. Fue duro. Pero ahí donde la gente incrédula dice que porque eres un Dios malo. Sí. Porque, pero Dios mata, Dios mató mucho de su pueblo, Dios no dejó que muchos entraran a la tierra prometida. Este es un Dios malo. Y no es todo lo contrario. Es un Dios misericordioso y tan bueno que en vez de que todo el mundo se pierda, dio la oportunidad una vez más con su Hijo de que unos cuantos llegaran al reino de los cielos. Entonces es un Dios misericordioso y bueno, que el pueblo cometió pecado y fue la consecuencia del pecado, que Dios tuviera que permitir ese castigo, pero fue culpa de ellos. Si se hubieran comportado, Dios no hubiera obrado de esa manera. Indudablemente. Porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Exacto. Dice, mía es la justicia y la venganza. O sea, tenemos un Dios que es Dios, que lo que le place hace. Entonces no podemos ni siquiera pensar por qué hizo esto o por qué es un Dios malo. Y porque no podemos ni siquiera cuestionarnos eso. Exacto. Porque no llega a eso de ninguna manera. A mí me lo cuestionó una persona cuando di un estudio y me dijo, ¿entonces estás hablando de un Dios malo? Le digo, no. Estoy hablando de un Dios exageradamente bueno. Porque en vez de morir todos y no tener vida eterna ninguno, dio la oportunidad en su misericordia y gracia nuevamente con su Hijo de que nosotros volteáramos a Él el rostro y pudiéramos entonces ser Y salvos. no tenía que hacerlo. Y no hizo porque tenía que quiso, hacerlo. porque él quiso hacerlo. Exacto, le plació hacerlo. Y Jesús no fue obligado, Jesús lo hizo por amor. Obediencia. Así Sí, que bueno, exacto. esto es algo para cuando les pregunten por qué Dios actuó, porque siempre los que están en contra dicen, no, pues un Dios malo, mira, mataba a toda la gente, sigue mal porque ese niño tiene cáncer, si es un niño, y está sufriendo así, y etcétera, etcétera. No estamos hablando de un Dios malo, al contrario. Entonces hay que irnos por ese lado, ¿verdad? Que es el pecado que traemos y que pues es consecuencia del pecado, y Dios no puede evitar nuestro pecado. Amén. Así es. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces uno dice, bueno, yo no hago
hago esas cosas, yo estoy bien, pero aún así hay que examinarse uno mismo, ¿verdad? Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te va a llevar a que tú caigas en pecado. Él te va a probar para fortalecerte tú en la fe y tener una relación más íntima con Él. Él permite el pecado, y ya vamos a ver, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que dice Arnoldo, lo que dijo al principio, mentalmente uno también, uno mentalmente busca justificar, uno por la carne desea hacer esas cosas malas, como dice el apóstol, lo que algunos quieren, la carne te hace querer desear eso que a los ojos de Dios está mal, pero la carne lo quiere, y entonces tú buscas justificarte, bueno, pero yo no, si hago esto, no voy a, como que buscas hacer una manera de que sea, no sé, reducirle el mal o el daño y hacerlo como que, bueno, no está tampoco mal, no voy a perjudicar a tal persona, o no voy a hacer tal mal si hago esto, pero claro que sí es malo. Y eso, y hay que detener eso, hay que controlarse mentalmente, ¿y cómo es eso? Con la palabra de Dios, teniendo una relación más con Dios, uno va dejando de ser guiado por la carne y ser guiado más por el Señor. Entonces, ese deseo, después que, porque uno dice, yo de repente no he, por decir, cuando el matar a una persona o el adulterar o ese tipo de pecado, de repente no viene directamente, sino que uno mentalmente va planificando eso, esta persona que me agredió, esta persona siento tanta rabia por esta persona, y poco a poco mentalmente se está quedando seducir por esa rabia, hasta que llega el punto en el que da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ya esa persona termina matando a esa persona, o terminas adulterando con esta persona, o termina porque es algo que has tenido en la mente y has practicado tantas veces que ya cuando lo llegas a hacer, ya te sientes convencido de que eso es lo que tienes que hacer. ¿Y a qué lleva eso? A la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no caigan en esas cosas. Este es el versículo clave del estudio, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo cuando leí el versículo al principio, yo me preguntaba, bueno, pero fíjate que dice aquí, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces Dios te dará la tentación también. Entonces, pero después cuando vemos aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces Dios no tentaría a la persona, no te da esa tentación. Entonces, sabemos que la Biblia no se contradice. Entonces hay que ver cómo lo vemos entonces. La Biblia no se contradice, sino que se explica con ella misma. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, a la capacidad humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. La tentación viene ya sea por Satanás o por nuestra propia mentalidad, nuestro propio deseo carnal que estamos practicando. Y Dios no va a dejar, Dios permite esa tentación. Y si Él la permite, puede haber un propósito en ella. Él quiere que aprendamos algo de eso, ¿verdad? Cuando Él la permite, Él dice, no va a dejar que sea más allá de lo que podamos resistir. Fíjense que tan bueno es Dios, que Él da la capacidad suficiente para que podamos, no caigamos en eso, sino que dará, juntamente con permitir esa tentación, da la salida, da esa solución para que podamos soportar. Entonces, a veces uno sí ve y tiene un problema grande, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo me salgo de esta tentación? O esto está muy atractivo, y ¿cómo perder esta oportunidad? Pero sé que es algo que no tiene que ver con Dios. Entonces,
ese problema, o esa situación, eso que te trae, esa tentación, la idea es reducirla para ver más, o sea, enfócate en el Señor, porque el Señor te da una solución a eso. Si tú te enfrascas solamente en esa tentación, en cómo resolver ese problema, o te metes en ese problema, vas a ser consumado por ese problema. Pero si te enfocas en Dios, que Dios sabe que hay una solución, Dios tiene una salida para eso. Y es la relación que tú tienes con el Señor que te va a librar de todo eso. Es el trato de tú con el Señor. Y mantenerte, y no tenemos que luchar contra el pecado, ni luchar contra Satanás, ni nada de eso. Soportar porque eso va a huir de nosotros. Así como Jesús. Jesús fue tentado. A ver, se me ocurrió ahorita decir algo y yo conseguí un momento bueno. No lo tengo en la presentación, pero está aquí en la Biblia. Si alguien tiene la Biblia, la puede abrir, que sería Mateo capítulo 4, que dice, es la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Fíjense cómo Satanás aún así usa la palabra de Dios usa versículos bíblicos para tentar a Jesús. Pero ¿qué es lo que va usando él? En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate cómo Jesús está respondiendo a las tentaciones. Él no está lanzando fuego del cielo, ni está haciendo otras cosas, simplemente no está usando la palabra de Dios. Escrito está, aquí está, mira, no hagas esto. O sea, Jesús está lleno de la palabra de Dios. Jesús está respondiendo todo a una manera, una capacidad de que nosotros también podemos hacer de la misma manera. Él dice, así como yo he podido soportar esta tentación, también puedes hacerlo. Así, porque yo te he dado la palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya el diablo dijo, bueno, ya yo no puedo con él. Bueno, ya se fue. Y así como Jesús, nosotros tenemos a Jesús con nosotros. Tenemos la palabra del Señor. Entonces, nosotros no vamos a vencer al diablo, pero vamos a soportar para que él llegue y diga, bueno, ya él está con Dios, ya él está sujeto a Dios, ya yo no puedo hacer más nada. Y se vaya. Y así como Jesús nos ha dado esa enseñanza de que la palabra de Dios, esa es la herramienta que él ha usado para librarse de todo eso, la palabra de Dios. Una relación con el Padre y con Él mismo y con el Espíritu Santo que nos da entendimiento y nos da el testimonio de todas estas cosas. Entonces, si Dios permite algo, una tentación que caiga entre nosotros, si Dios permite que recibamos una tentación, hay un propósito en eso, no es un error, sino que hay un propósito para eso y Él da la solución a eso. Bienaventurado, feliz, 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 el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, yo hasta lo vería algo así, por ejemplo. Uno ve que si las coronas en este mundo es algo, wow, majestuoso, muy bueno, imagínense cómo sería la corona en el cielo, el valor que tendría algo así. Y cómo Dios, por ejemplo, también coloco un ejemplo de la parábola de los talentos. Cuando Dios habla, le dice el siervo que le dice, Señor, me encomendaste 5 talentos,
aquí tienes, te devuelvo otros 5 talentos. Aquí otros 5 talentos he heredado. Y el Señor dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es como, fíjate, como decir, de lo poco que has hecho, aún así te voy a dar mucho por eso que hiciste. Es como que si Dios me emplease en un trabajo y para ese trabajo de repente lo normal es que yo gane $15 la hora. Y Dios me dice, bueno, yo te quiero pagar $500 la hora. ¡Wow! Pero de repente lo que yo hago es para que valga solo 15, pero Dios me quiere dar mucho más aún así, cuando uno está con Dios, Dios te recompensa mucho más de lo que uno espera. Es algo, Dios es tan bueno que Él, su bendición es sobreabundante, su gracia. Hermoso. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces nos habla como que, exacto, como que cómo puedes estar si tú estás con el Señor, cómo le vas a estar abriendo puertas a la tentación, al mal. Sí. Mateo 26:26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Entonces, si uno está celebrando la cena con el Señor, uno está ya en comunión con el Señor, ya no hay espacio para lo otro. O sea, no podemos estar con el bueno y con el malo a la vez. Si decidimos por uno, tiene que ser uno. Como dice Dios, no puedes amar a Dios y a las riquezas. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y el Señor es el que ha dado todas las cosas para que nosotros podamos creer y estar con Él. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Ese Señor es justo. Aquellos que están con Él, por más fuerte, por más que sea la tentación, Él sabe cómo librarnos de esa. Él no va a permitir que caigamos en algo. Han habido conmigo, yo he visto algunos ejemplos personales que, hablando generalmente, como que he tenido el deseo de hacer algo malo y he querido hacerlo. Y después Dios me tranca los planes, me hace como que yo no permito que tú caigas en eso. Aún así yo me pongo a pensar después, wow, ¿cómo? Y me pongo a recapacitar, qué locura, qué tontería la mía, yo queriendo, por decir, caer en el precipicio, pero aún así el Señor parándome, no caer, o sea, no voy a permitir que te caigas. Entonces, cosas como el Señor, que uno dice, ya son cosas del Señor, porque por mí hubiera caído ya, pero el Señor me ha protegido. Así Él hace con los suyos. Él protege a los que están con Él los protege. Y te hace recapacitar y uno busca, y eso, arrepentirte, ya vamos a pasar la página y ya a enfocarnos en el Señor. Y los que soy buenos y los injustos, pues les toca, tarde o temprano van a ser juzgados. Ellos no van a quedar impunes. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, dice, o sea, cuando tengan unas pruebas, qué difícil, qué fastidio. Y te dice, gózate, conténtate cuando pase esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense que también es el propósito de Dios y al tiempo que Dios quiere que se cumpla ese propósito, porque a veces, bueno, yo sé que Dios me quiere llevar, quiere que yo llegue a tal puesto, que yo llegue a tal lugar, pero ok, sabes que es así, pero también en el tiempo de, entonces,
mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya son las 11, pero bueno, ya estamos como ya unos 7 minutos de nuestra reunión. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la idea, fortalecernos en Él. Vestidos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque sí, aún así que estemos, seamos cristianos y estemos con Dios, aún así el maligno va a querer tentarnos y molestarnos, pero aún así hay que estar firmes en el Señor siempre. Sabemos que Dios siempre da la capacidad para que podamos estar firmes con Él. No, y no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está, exactamente. Jesús cuando se fue lo dijo, les dejo al Consolador, al guía. Él dice la palabra que el Espíritu Santo intercede. Es como Jesús también fue un intercesor, también el Espíritu Santo intercede y redarguye. Y, o sea, es el ayudador, si no, no podríamos con esas tentaciones. Lo que hay que estar es disponibles y dejarnos guiar por el Por el Espíritu Santo. Espíritu. Sí, porque como cristianos podemos decir, oye, mira cómo no caí en esta tentación. Bueno, pero el Espíritu Santo nos ayudó a que esa tentación pasara de lado, o no cayéramos completamente, pensamos, pero no caímos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es la parte importante de nuestra vida, para ayudarnos. No estamos solos en las pruebas y en las tentaciones, en los malos ratos. El Espíritu siempre está ahí. Exactamente, gracias. Y estar firmes, pues, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el áspero del Evangelio de la paz. Apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí una figurita, una idea de cómo la salvación, la fe, la paz, el Espíritu, la palabra de Dios, la verdad y la justicia. Cómo llenarnos del Señor para estar firmes y fuertes en Él. Y eso es todo. Y tener a Dios, no ponernos que si el diablo, que si el no, enfocarnos solo en el Señor, y el Señor se encarga de todo. En entregarnos a Él, y en sus manos vamos a estar siempre listos. Y bueno, gracias. Gracias a los de Facebook. Ay, claro, es verdad. Disculpen, vamos a orar antes de terminar. Gracias al Señor por reunirnos hoy y porque hayamos aprendido bastante de Él, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos da este entendimiento y aprendizaje, y que nos siga guiando y sigamos, y pongamos la armadura de Dios y enfocarnos solo en el Señor Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Gracias a los